Uno de los principales aspectos que nos presenta Atlas en su película es el peso de la responsabilidad, la culpa y todos los procesos represivos que hacen que una persona no actúe de una manera sana para sí mismo, ponga en peligro a los demás, pero a su vez también alcance la redención en sí misma en función de justamente esas mismas emociones. Si uno quiere analizar la culpa, los sentimientos de culpa, si uno quiere analizar la represión, si uno quiere analizar cuán dañino puede ser cargar sobre sus hombros responsabilidades que no son de uno, tenemos que analizar entonces la película Atlas con Jennifer López y desde una ficción poder encontrar desde el punto de vista psicológico aspectos en nosotros mismos que podemos identificar, diagnosticar y también mejorar. Si esto te interesa, si quieres saber sobre la culpa, las emociones reprimidas y cómo nos afectan, esta película es perfecta para analizarla. Quédate conmigo y empecemos a mirar todos estos aspectos que nos sirven para mejorar nuestra vida y mejorar sobre todo nuestro viaje existencial para un mejor vivir y mayor suma de felicidad posible. Hola, te habla Alberto Barrada, soy psicólogo y me gusta analizar películas y series que nos sirvan a nosotros como reflexión para poder ayudarnos a nosotros mismos a mejorar nuestra vida, a mejorar nuestras emociones, a mejorar nuestros vínculos y tener la mayor suma de felicidad posible a través de nuestra propia mente y de nuestra propia psicología personal. Hoy vamos a analizar a Atlas y cuando analizamos a Atlas, analizamos la culpa, analizamos los procesos represivos que hacen que nosotros actuemos de una manera absolutamente autosaboteadora y muchísimas veces autodestructiva, que evidentemente erosiona nuestra calidad de vida y nos echa a perder nuestras emociones, nuestras relaciones y sobre todo nuestra manera de vivir. Primero tenemos que analizar el personaje. El personaje está basado en culpa, está basado en una sensación de responsabilidad absoluta sobre el hecho de la destrucción. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sentido que producto de nuestras emociones o producto de nuestras acciones dañamos a los demás y en consecuencia nos sentimos profundamente culpables y nos sentimos responsables a un peso absoluto que hace que nuestra vida sea invivible? ¿Te ha pasado? Justamente cuando uno analiza la culpa, tiende a analizar solamente el sentimiento, pero si uno mira la causa, posiblemente encontramos muchos aspectos relevantes a mirar. Te invito a que miremos las causas, ¿te parece? La causa de la culpa está basada en un proceso ligado a la censura personal. Nuestra cultura, convencionalismo y procesos que tienen que ver con la sociedad, con la civilización, es lo que hace que nos regulen nuestras conductas. Y es lógico, si queremos vivir en civilización, tenemos que estar regulados. Pero justamente también nos enseñan que no estando en esos procesos emocionales que nos enseñaron, entonces significa que somos seres humanos que no estamos haciendo la cosa bien. Y en consecuencia tienes que sentirte mal. Y así funciona el proceso de culpa. Primero una regla, una fórmula, una ley, y si no la cumples, tienes que sentirte mal. Y desde ahí te enseñan la culpa. Y eso es básicamente lo que nosotros vemos en Atlas. Justamente en este personaje, cuando todo el proceso va ligado a la responsabilidad por haber producido la destrucción masiva, por haber matado a millones de personas a través de un acto que de alguna forma, siendo una niña insegura, produjo, pues bueno, evidentemente la responsabilidad de la adulta que viene cargando eso desde niña, hace sin duda alguna un proceso de responsabilidad que erosiona la capacidad y la voluntad de razonar. Y ahí hay un aspecto importante en la culpa. La culpa, cuando es un sentimiento fundamentado en nosotros, no tiene lógica. Y no tiene lógica porque cuando uno hace algo malo y se siente culpable, uno va y busca las formas de solucionarlo. Pero cuando vives constantemente en la culpa, erosionando tu vida, dañando tu existencia en función de ese sentimiento, entonces lógicamente entramos en un proceso de culpa patológico que bueno, nos echa a perder la vida. Estas son las causas fundamentales de lo que vemos en este personaje que lo lleva a vivir su vida. Toda su vida adulta está basada en tratar de remediar la culpa, en tratar de remediar su responsabilidad, pero al reprimir las emociones, entonces daña sus vínculos, daña sus procesos laborales, daña su sociabilidad, daña su vida sentimental y rompe toda la calidad de vida. Cuando te concentras solo en la culpa, dañas tu existencia, entonces no estás remediando nada. Porque por un lado estás viviendo desde la responsabilidad excesiva, desde la culpa absoluta, y por otro lado no estás viviendo la vida como debes vivirla.
Quiere decir que entonces la depresión y la ansiedad forman parte de nosotros. Cuando vemos a este personaje evolucionar, nos damos cuenta que empieza a ponerse en riesgo y empieza a hacer cosas que muchas veces no tienen ninguna razón de ser, e incluso toma decisiones que muchas veces están erradas y produce evidentemente acciones que no deberían haberse producido. Y justamente ahí vemos otro proceso que va ligado a la culpa, que es la ansiedad. Porque la ansiedad por solucionar, la ansiedad por remediar, hace que nosotros actuemos de una manera desproporcionada y no midamos las consecuencias de nuestros actos, produciendo entonces más culpa. Porque en la medida en que nos equivocamos haciendo cosas, en esa misma medida tenemos más culpa. ¿No te ha pasado que de alguna forma, tratando de remediar algo, lo echas a perder más? Es como cuando vienes y quieres hablar con una persona o quieres, bueno, ven acá, vale, que yo quiero pedirte disculpas, y la persona reacciona de una manera negativa y entonces eso te da muchísima ansiedad y no sabes cómo hacer, dices cosas que no debes decir y se empeora la situación. Eso le pasó a Atlas en la película. De alguna forma, tratando de solucionar las cosas, tratando de prevenir situaciones, toma decisiones que están ligadas a la ansiedad, se arriesga profundamente, arriesga su máquina, su robot, y sin duda alguna pasa muchísimo trabajo en ese aspecto, y pues evidentemente mucha gente llevó las consecuencias de los actos de ella. Quiere decir, produjo más culpa de la culpa que ya tenía, y eso tiene que ver directamente con la ansiedad. Pero hay otro elemento aquí que en esta película nos representa mucho nuestra vida cotidiana, que tiene que ver el hecho de, producto de la represión, producto de estar siempre ligado a la culpa, entonces es una persona que no se lleva bien con nadie. Evidentemente empieza a tener relaciones sin apego, sin emoción, sin amor incluso. Y eso trae como consecuencia una soledad absoluta. Entonces ya tenemos 3 elementos fundamentales: culpa, ansiedad y también soledad. Esas son las consecuencias de asumir responsabilidades que muchas veces no nos corresponden, o asumir procesos de culpa que de alguna forma no están sirviendo para que remediemos aquellos elementos que de alguna manera pudimos haber hecho errado o haber hecho mal, sino que no solamente eso, sino que también echamos a perder nuestra vida. En la película hay un elemento fundamental que tenemos que estudiar. Sígueme y te digo. Una vez que ella entiende y entiende la entrega, entiende la confianza, entiende que tiene que comprometerse en sus emociones y ser vulnerable para poder sentir, allí entra la solución en su vida. Y eso es fundamental que nosotros lo exploremos, porque en esa película, no sé si lo hicieron con esa intención, está la clave para sanar nuestra vida de todos estos procesos que hemos hablado anteriormente. Pero antes, si te está gustando este video, pues compártelo y dale like, pero sobre todo comenta, porque muchas veces tenemos situaciones que usted lo pregunta en los comentarios y yo le ayudo, yo le aconsejo y podemos hablar al respecto. Así que usted comparte, da like, me comenta y sobre todo pues sigue, se suscribe a este canal para que pueda seguir teniendo todas las cosas que nosotros, todos los análisis que nosotros estamos haciendo en función de cosas que nos pueden ayudar muchísimo más a la vida. Así que no olvides suscribirte, ¿ok? Si quieres hablar de una vez mientras estás viendo este video. Cuando nosotros empezamos a ser más vulnerables a nuestras emociones, cuando realmente podemos sentir, entregarnos y comprometernos, en esa misma medida entonces podemos primero buscar ayuda, segundo tener alivio, hacer catarsis, poder expresar nuestras emociones, ser mucho más asertivos y sobre todo podemos conversar, sentir y confiar en aquellas personas que de alguna manera están cerca de nosotros y están para ayudarnos y para querernos. Entonces es una culpa, si es que la sentimos, que de alguna forma podemos tener otras miradas, otras visiones y de repente no somos tan culpables. De repente nos damos cuenta a través de estas conversaciones, de esta expresión de las emociones, de este poder abrirnos y confiar. Oye, otras personas nos dicen, nos dan otra mirada, nos dan otra visión y entonces nos damos cuenta que no éramos tan culpables como pensábamos y nos damos cuenta que de alguna forma nuestra responsabilidad excesiva no debía ser tanta. Y eso es un alivio para la vida. Y eso fue lo que le pasó a ella. Justamente en el momento en que se compenetra con este robot, con esta inteligencia artificial, en esa misma medida entonces ella empieza a tomar mejores decisiones y empieza a solucionar verdaderamente aquello que ella sentía, de lo cual era culpable. Confiar, ser vulnerable. Bueno, vulnerable a las personas que nos quieren y que nos cuidan. Y de alguna manera comunicar nuestras emociones es la clave principal
para poder resolver esas emociones y esos sentimientos reprimidos que son hermanitas maliciosas de la culpa y de la ansiedad. Pero no solamente eso, sino que nos quita la soledad. Nos quita la soledad y nos pone mucho más abiertos, nos pone mucho más comunicativos y se acercan más las personas a nosotros que nos pueden ayudar, no solamente a remediar los elementos que van ligados a lo que sentimos culpa, sino también a mirar la vida de una forma diferente, a darnos cuenta incluso que posiblemente aquello que creíamos que era un error, no lo era tanto. Por eso es que justamente la psicología, la psicoterapia, los psicólogos servimos en este sentido. Usted no tiene nada que confiar, usted va donde su psicólogo y usted empieza a expresarle y el psicólogo le va a ayudar a que usted mire las cosas de forma diferente. Justamente forma parte de nuestra profesión en ese sentido. Y ahí te digo algo más que es muy importante que tú sepas y creo que sirve como conclusión de estos aspectos. Cuando nosotros tenemos la inteligencia suficiente para mirarnos a nosotros mismos y podemos resolver las emociones que de alguna forma rompen nuestra calidad de vida y podemos hacer un análisis objetivo de eso, nosotros tenemos la inteligencia, la resiliencia y la capacidad para poder resolver nuestros problemas. Y en ese sentido, podemos autodiagnosticarnos. Si yo puedo mirar mis procesos de culpa y yo puedo objetivizar de dónde vinieron y yo puedo utilizar estas herramientas que yo te estoy dando y que nos las regala la película sin darse cuenta, que podemos utilizar para poder ser mucho más claros en si realmente tenemos la culpa o no, si realmente tenemos la responsabilidad de eso o no. Si nosotros utilizamos todos estos elementos, nuestra calidad de vida funciona mucho más, es mucho mejor, nos sentimos más felices, pero sobre todo más tranquilos. En Atlas, que yo diría es una muy buena película para revisar lo que nuestra relación con la culpa, nosotros podemos observar que si nosotros confiamos, si nos hacemos un poco más vulnerables, si ubicamos a personas que nos amen verdaderamente y podemos expresarle nuestras emociones, nos van a ayudar a resolver nuestra responsabilidad, nos van a ayudar a mirar mejor las cosas que de alguna forma quizás no estamos mirando bien y en consecuencia podemos mejorar nuestra vida. Así que, si te gusta este video, si te gusta este análisis, dale like y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo todos los análisis de todas las series y películas que nos enseñan. Muchas veces ellas ni se dan cuenta que lo están haciendo, pero nos enseñan a vivir mejor si uno, teniendo la herramienta de la psicología, puede analizarlo mucho mejor. Así que, like, comparte y comenta. Espero que hayas disfrutado de este video. Te comento que aquí, en donde están los comentarios, en el copy, ahí está la dirección de mi página web, donde tenemos cursos, talleres y también la forma de atenderte directamente en el caso de que lo necesites. Pásate por los cursos para que lo veas. Están a súper buen precio y están diseñados completamente para ti. Nos vemos en el próximo video.